Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical en la isla de La Palma. En el día de hoy vamos a ver el efecto de no aplicar el riego que necesitan los cultivos. ¿Qué pasa con el cultivo de la platanera cuando no le aplicamos el agua que necesita el cultivo? Sean ustedes bienvenidos. Aquí estamos viendo la hoja de la platanera, donde estamos viendo que está bien hidratada. ¿Por qué está bien hidratada? Porque las hojas están horizontales, no están dobladas así hacia abajo, que se ponen cuando la planta le falta agua. Ahora, a la planta le puede faltar agua por diversas razones. Una puede ser la que vamos a tratar en este video, es que no le hayamos regado en la cantidad de agua suficiente. Pero hay otras donde le hemos aplicado mucha agua a la platanera, las raíces no se han desarrollado en profundidad y no tienen la capacidad de absorber toda el agua que necesita el cultivo cuando el clima cambia, por ejemplo, de primavera a verano. Eso es un problema porque no nos preocupamos en desarrollar suficientes raíces. Y al no tener suficientes raíces, no podemos hacer que a las horas del mediodía, en un día de verano, tengamos las hojas de esta manera. Entonces, otra razón, ok, puede ser, dijimos que era la condición de la falta de agua en el suelo, y la otra es que no existan suficientes raíces. Ok, entonces luego vamos a hablar de la hoja de la platanera en la parte de atrás. Si nosotros vemos cada una de estas rayitas, que son los nervios de la planta, ¿verdad? Las venas, las nervaduras, en el medio de las dos nervaduras, en la parte de atrás, se forma una cosa así como esta. Aquí tenemos la hoja, aquí imaginemos que está la nervadura principal, y aquí están las nervaduras laterales, que serían estas que caen, y están aquí las de acá. Entre cada una de estas nervaduras se forman unos huequitos. Esos huequitos se llaman estomas. Esos son unos poros microscópicos que permiten el intercambio de gases con la atmósfera. Entonces lo voy a dibujar en el caso de la platanera. Es así. Se ve la nervadura de este lado, la nervadura de este lado. Y así sucesivamente. Aquí vendría otro estoma. Y luego otro estoma aquí arriba. Cuando la planta tiene agua suficiente, estas células están hinchadas, y al estar hinchadas y no dejarle a estas otras células moverse, ellas buscan abrirse. O sea, que de estar cerrada buscan abrirse y se forma este hueco. Por este hueco sale vapor de agua y sale oxígeno que se produce por la fotosíntesis. Pero también entra CO2. Y el CO2 es la comida que necesita la planta para producir la fotosíntesis, porque necesita agua, necesita luz y necesita CO2 para poder hacer la fotosíntesis. Y de la fotosíntesis es que viene la comida de la platanera. Cuando a la planta le falta agua y las hojas de la platanera se ponen así, de esta manera, ¿verdad? Que se bajan, estos estomas se cierran, se desinflan y se cierran. Entonces, al cerrarse,
se frena la salida del vapor de agua, la planta deja de deshidratarse, deja de salir oxígeno, pero lo más importante es que deja de entrar CO2. O sea que la planta frena la absorción de comida o del nutriente más importante con el que va a hacer su comida. Esta situación, si persiste durante mucho tiempo, la producción va a caer. Ahora, en la medida que nosotros tengamos los estomas más tiempo abiertos, la planta va a poder hacer más fotosíntesis y va a producir más comida. Va a crecer más, va a tener piñas más grandes, con bananas, con plátanos grandes, gruesos, ¿ok? Producto de que los estomas estén abiertos la mayor cantidad de tiempo posible. Eso se logra teniendo suficientes raíces y favoreciendo la humedad del suelo en el punto adecuado. No ganamos nada tener el suelo húmedo si no tenemos raíces suficientes que absorban la humedad del suelo. Vamos a ver ahora qué pasa con la producción del cultivo cuando aumenta el estrés hídrico. Aquí vamos a poner el déficit de humedad. O sea que mientras este valor va subiendo, la planta sufre por falta de agua. Mientras esté más cercano a cero, la planta está adecuadamente regada. Y aquí vamos a poner la producción. Eso es una curva de este tipo. Al principio hay una fase donde no se produce ninguna pérdida de la producción del cultivo. Y después de esto se produce una curva de este tipo, que en la medida en que el déficit vaya aumentando, va disminuyendo la producción de la platanera. Si nosotros mantenemos el déficit de humedad dentro de este rango, nosotros vamos a tener una excelente producción. En la medida que nosotros entremos en esta zona, nosotros vamos a producir disminuciones en la producción. Ahora, para llegar a este nivel de humedad, nosotros podemos estar gastando, por ejemplo, 50 metros cúbicos por día en el cultivo. Es un número que estoy tirando. Y para llegar a este punto, de repente estamos echando 100 metros cúbicos de agua por día. ¿Qué es más barato? ¿Producir lo mismo con 50 metros cúbicos al día o producir lo mismo con 100 metros cúbicos al día? O sea, lo que les quiero decir es que en la medida que nosotros nos acerquemos al punto óptimo y produzcamos de repente un pequeño ligero déficit de humedad, eso significa que vamos a ser económicamente más rentables que si nosotros aplicamos mucha agua, que a pesar de que la platanera va a rendir igual, nuestro bolsillo, la cantidad de dinero que vamos a gastar, va a ser mucho más porque el agua no es gratis. Más en la isla de La Palma, donde se necesita por ósmosis inversa en estos momentos para producir el agua con la que estamos regando los cultivos. Entonces, acercarnos a este punto es interesante. Incluso producir de repente un 15% de déficit y que tengamos a disminuir un poco la producción del cultivo por producir un estrés moderado en agua, ¿ok? Eso puede representar que ganemos más dinero, porque todo el dinero que vamos a gastar de subir de 50 a 100 metros cúbicos por día nos cuesta, digamos, 2.000 euros, y esta disminución del 15% de la producción máxima nos puede costar de repente 1.000 euros en menos kilos que nos paguen por las piñas. Entonces, estamos perdiendo menos dinero al dejar producir un ligero déficit de humedad que al aplicar agua en exceso. Esto es un margen de seguridad que ha hecho que se pueda dar la platanera sin ningún tipo de sensor, sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de aparato que nos permita controlar la humedad en el suelo. Y es por eso que sencillamente sin mayor conocimiento pudiéramos estar aplicando cerca de 100 metros cúbicos y obtener buenos rendimientos, y estar aplicando 50 metros cúbicos y estar produciendo buenos rendimientos.
Sin embargo, cuando no medimos, gastamos más dinero porque echar 100 metros cúbicos de agua representa una cantidad de dinero importante que puede representar la diferencia entre ganar dinero o perder. En la isla de La Palma, en el cultivo de la platanera, el riego y la mano de obra son los costos de producción más importantes del cultivo, y la fertilización. Pero en otro video trataremos lo que son las interacciones entre el riego y la fertilización. Entonces, la ideal es mantenerse en este punto. Ahora, en el cultivo de la platanera hay varios momentos donde es conveniente producir un estrés hídrico, porque ese estrés hídrico nos va a representar que la planta saque más raíces. Después de que nosotros sembramos la platanera y la planta está creciendo, en ese momento en que ya la planta se estableció, si nosotros producimos un ligero estrés hídrico, esa planta va a producir raíces buscando el agua desesperadamente en el suelo, y eso va a ser una gran masa de raíces que nos va a permitir sustentar la producción cuando venga la cosecha. Y cuando se presenten ligeros déficits de humedad, vamos a tener mayor cantidad de raíces absorbiendo agua y mandando para las hojas. Y nos va a pasar que si nosotros producimos ese estrés hídrico moderado cuando las plantas están pequeñas, cuando las plantas están grandes, no se van a poner las hojas así al mediodía. Si a usted se le están poniendo las hojas de esta forma, así inclinadas hacia abajo, en horas del mediodía, eso significa que usted, cuando esa platanera estaba pequeña, la regó en exceso. Igual pasa con los higos. Cuando el higo deja de ser pullón y empieza a emitir hojas, y en ese momento nosotros hacemos un estrés moderado, nosotros estamos obligando a la planta a sacar bastantes raíces. Ese estrés lo superamos cuando ya la planta está más grande y le aplicamos 100% del agua que necesita el cultivo. La planta no va a bajar las hojas a la hora del mediodía. Y al final van a darse cuenta ustedes que las piñas van a ser más grandes, con unos dedos mucho más gruesos y largos, producto de ese estrés. Entonces quiere decir que el estrés puede ser problemático porque si nos pasamos podemos dañar el cultivo, pero también puede ser muy beneficioso si nosotros lo hacemos en ciertos momentos. ¿Okay? Cuando los dedos están creciendo y está todavía ocurriendo la floración, no es conveniente que bajo ningún concepto se presente déficit de agua en la planta, porque eso puede ocasionar que se nos dañen los dedos. O sea, si tenemos los dedos del banano, vamos a ver, aquí en la punta se puede ocurrir una pudrición. Esa pudrición se llama pudrición apical, que ocurre por déficit de calcio cuando nosotros no regamos adecuadamente la platanera, cuando está formando los deditos, cuando están chiquiticos. En ese momento no debe faltarle la humedad a la platanera. Tampoco durante toda la fase de desarrollo del dedo hasta el punto de la cosecha. Todo con el objeto de producir los dedos más grandes. Ahora, cuando el higo está saliendo y el higo está pequeño y el higo está pullón, en esas fases sí es conveniente producir ciertos niveles de estrés hídrico. Entonces ustedes ven que hay un aspecto económico muy importante en el manejo del agua que puede representar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un cultivo de platanera. Por eso es que nosotros ponemos a la disposición de la isla de La Palma el software de cálculos de fertirrigación. Ya lo estamos usando. Ya hacia la zona de Charco Verde, nosotros tenemos ya unos productores que están utilizando esta tecnología. Y lo primero que han visto es la cantidad de agua que se están ahorrando. Luego viene el tema de fertilizantes, que están teniendo unos ahorros también importantísimos. Simplemente haciendo unas mediciones y cargándolas en nuestro sistema, que puede ser a través del celular, y es un trabajo mínimo en comparación al beneficio que estamos teniendo con el uso de esta tecnología. Entonces,
hay unos puntos de humedad que quisiera resaltar aquí en el video que van a ser tratados en más profundidad en otro video. Y entonces ya aquí no vamos a hablar de déficit de humedad, sino aquí vamos a hablar de humedad o déficit de humedad del suelo. ¿Ok? Y entonces ya no es el estrés de la planta, sino el déficit de humedad del suelo. Entonces la curva cambia un poco, porque es así. Cuando el suelo está muy mojado y no tiene ningún déficit de humedad, está lleno de agua, la producción es pobre, porque regamos en exceso, ahogamos las raíces y matamos la planta. Tenemos un video en este canal que explica muy bien qué sucede en esta fase donde se aplica mucha agua al cultivo. Luego tenemos esta fase que corresponde, aquí sería el déficit cero, ¿ok? Que es el mismo gráfico que habíamos dibujado antes. Tenemos la zona ¿cómo se llama? De suficiencia, donde no se presentan problemas, y luego venimos la zona donde va bajando. Esta zona de déficit cero se llama capacidad de campo. Eso vamos a hacer un video explicando bien lo que son los puntos de humedad en este mismo canal, pero la capacidad de campo es el punto de humedad donde hay un equilibrio entre la cantidad de agua, aire y suelo en el suelo propiamente dicho. Se dice que debe ser como un 25% de agua, un 25% de aire y un 50% de suelo para tener la composición ideal de ese suelo. Eso se logra, dicen, o sea, una de las técnicas, hay muchas formas de medir la capacidad de campo, es humedeciendo el suelo completamente y luego dejándolo drenar por 24 horas. Cuando ya deja de gotear el agua, se dice que se llega al punto de equilibrio conocido como capacidad de campo. Luego tenemos este punto que está aquí, que se llama punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente es el punto de humedad donde la platanera se muere por falta de agua. Póngase que un cultivo usted no lo riega nunca, al final la platanera se le va a morir, que no le llueva. Ese punto se llama punto de marchitez permanente. Luego, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, está lo que se conoce como punto de riego, que es el nivel de agua que debe tener el suelo para regarlo y tener la mejor respuesta. Generalmente está un poquito por debajo del punto donde empieza a bajar la producción y se mantiene un equilibrio donde la humedad debe permanecer en esta zona entre la capacidad de campo y el punto de riego, sin dejar llegar nunca al punto de marchitez permanente. Esos puntos los explicaremos con mucha más profundidad en otro video. Pero bueno, viendo la economía tan importante que puede producir el hecho de hacer un estrés moderado de la humedad del suelo en ciertas fases del desarrollo del cultivo de la platanera, así concluye otro video más del canal de agrotecnología tropical en la isla de La Palma. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.